Bueno chicos, buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase. Ya, si gustan, igual prender sus camaritas para poder empezar nuestra clase de hoy. Entonces, bueno, antes de nada me presento. Bueno, creo que sí nos conocimos ya, pero soy la profe Alison Boada y durante esta materia vamos a estar juntos. Durante este tiempo vamos a ver la materia de diagnóstico pedagógico, ¿ok? Esa es la materia que vamos a estar revisando. Y bueno, espero que estén listos para comenzar esta nueva materia. Entonces, para empezar, quiero mostrarles un pequeño videíto y pues de ahí también escuchar sus comentarios. Espero que sean muy participativos también. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Bueno, ¿qué tal les pareció este video? ¿Pudieron verlo? ¿Qué es lo que pudieron observar en este video? Dice buenos días. Buenos días, siga, por favor. Bueno, lo que yo pude, bueno, para empezar, el video estaba bastante interesante. Llamativo también diría yo. Lo que yo pude observar en ese video fue una niña con un propósito. Eh, bueno, empezó con una mente positiva, pero a lo largo del tiempo fue como que ella perdió la esperanza de que iba a lograr lo que ella tenía previsto, pero ya pasando el tiempo ya logró a llegar a cumplir lo que ella se propuso al principio. Sí, muy bien. Pero también aquí algo importante. Ustedes pudieron ver quién fue el que estaba animándole para poder cumplir sus sueños. ¿Quién estaba ahí siempre? Su padre. Su padre, exacto. Entonces, tal vez si su padre desde muy pequeña no lo hubiese incentivado a que siga ese sueño, tal vez no lo hubiese conseguido. Y justo de esto más o menos es un poco de lo que se trata la materia que vamos a ver hoy, que es de diagnóstico pedagógico, en donde vamos a buscar impulsar justamente a nuestros estudiantes. Este es un pequeño video motivacional justo para motivarnos nada más. Entonces, bueno, vamos a empezar de aquí con nuestra clase. Vamos a empezar a proyectar también algunas diapositivas y poco a poco vamos a ir explicando sobre qué se trata esta materia y lo que vamos a tratar. ¿Ok? Entonces, bueno, igual saben que la clase se queda grabada, todo el material que se utiliza está en la plataforma, entonces ustedes van a poder revisarlo ahí y cualquier duda que tengan igual durante la clase, pues pueden participar también. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ay, bueno, como saben, recordarles también que a partir de esta semana vamos a tener clases desde las 8, ¿no? Entonces, para que todos puedan estar pendientes también y no se atrasen también a las clases para que puedan participar y si tienen alguna duda, pues resolverla de una vez aquí en la clase. Listo, entonces, muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy y hoy vamos a hablar sobre lo que es el diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, el diagnóstico pedagógico nos ayuda también mucho para lo que es la elaboración de la planeación que nosotros hacemos para nuestras clases. El diagnóstico pedagógico resulta ser un proceso que es muy continuo, a través del cual nosotros vamos a recolectar y analizar información sobre las capacidades, los intereses y también las dificultades de nuestros estudiantes. Este diagnóstico pedagógico no es algo que nosotros, por ejemplo, solo lo hacemos al inicio de cuando empezamos un grado y ya no se sigue haciendo. No, más bien este diagnóstico pedagógico lo seguimos haciendo conforme van avanzando y conforme vamos también aplicando las diferentes estrategias metodológicas, ¿ok? Nosotros vamos siempre a buscar estrategias didácticas, a buscar juegos, a buscar cómo enseñarles a los niños de la mejor manera, pero siempre vamos a encontrarnos con estrategias que nos funcionan y también con estrategias que no son tan funcionales para los niños. ¿Por qué? Porque a pesar de que a veces a nosotros nos parece muy buena idea o una estrategia pedagógica maravillosa, a veces no obtenemos los resultados que esperamos. Y está bien porque los niños van cambiando, porque los niños cambian sus intereses y para eso justamente está aquí presente este diagnóstico pedagógico, ¿ok? Entonces, el diagnóstico pedagógico lo vamos haciendo eh, gradualmente también y lo vamos haciendo sobre todo constantemente. Importante aquí poder reconocer los intereses y también las dificultades para poder trabajar en eso. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos que tiene el diagnóstico pedagógico? Como objetivos tenemos que es identificar las fortalezas y también las debilidades de los estudiantes.
Y sobre todo, el objetivo es poder adaptar la enseñanza a sus diferentes necesidades y tener un desarrollo integral. Entonces, el diagnóstico pedagógico busca recolectar información y analizar esa información para poder adaptar lo que estamos haciendo y sobre todo potenciar el desarrollo de los niños y niñas con los que estamos. Y por eso les ponía este video al inicio, porque me parece importante ver que cuando nosotros logramos potenciar las habilidades, saber cuáles son los intereses que tienen nuestros niños y niñas, vamos a poder ayudarles muchísimo más a llegar a donde ellos quieren. Vamos a ver entonces el siguiente. Vamos a ir avanzando. Ahí estamos. Ahora, ¿cuál es la importancia del diagnóstico pedagógico en el ámbito educativo? Primero, el diagnóstico pedagógico busca tener una individualización de la enseñanza, ¿ok? Entonces, esta individualización es justamente poder conocer las características de cada uno de nuestros estudiantes y buscar cómo diseñar estrategias de enseñanza personalizados. A veces uno como docente dice, bueno, pero ¿y cómo lo hago? O sea, en un aula no tengo solo un estudiante, tengo varios. Tengo que ver entonces cómo busco estrategias para todos. Entonces, nuestras clases y nuestras estrategias tienen que estar diseñadas para los diferentes tipos de estudiantes que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Los temas no pueden ser explicados una sola vez y de una sola manera, porque no vamos a conseguir ahí que todos los niños aprendan, sino que siempre debemos buscar diferentes estrategias que sean unas con videos, otras con imágenes, otras tal vez con juegos, porque así vamos a lograr cubrir la mayor cantidad y tener esta individualización de la enseñanza. Tenemos niños y niñas que aprenden, por ejemplo, unos por medio de, les encantan los videos. Y mientras más videos ponemos, entonces ellos más aprenden. Pero va a haber otros que no necesitan videos, sino que necesitan un material concreto. Entonces, mientras nosotros más podamos justamente dinamizar las clases y ocupar más estrategias, vamos a lograr tener esta individualización. Y obviamente vamos a tener en muchos casos niños y niñas que tienen los mismos gustos o los mismos intereses. Y ahí vamos a ir cubriendo. Y si tenemos casos muy especiales en donde un niño requiere de alguna adaptación, pues también hacerla, no dejar de lado a nadie. Justamente para esto es el diagnóstico, para conocer todos los estudiantes y ver cuáles son los que tal vez necesitan alguna adaptación extra, los que están aprendiendo bien, pero no dejar de lado a ninguno. Además, también este diagnóstico pedagógico vamos a tener una detección temprana de las diferentes dificultades. El diagnóstico nos ayuda a identificar problemas de aprendizaje o desarrollo también de manera oportuna. Es mucho más fácil ayudar a un niño al que se le detecta una dificultad del aprendizaje desde más temprano porque el cerebro logra adaptarse a las diferentes cosas, pero obviamente mientras los niños son más pequeñitos o las personas son más jóvenes, es más fácil lograr estas adaptaciones y poder ayudarle correctamente. Si nosotros en el aula no logramos tener estas adaptaciones o sobre todo este diagnóstico que con el cual identificamos problemas, entonces realmente nuestras clases no van a ser tan significativas también. Recordemos que algo muy importante para nosotros como docentes es buscar que nuestras clases no solamente sean de la materia que damos, sino que tratemos siempre de llevarlos a la vida real, a las actividades que los niños hacen, porque así vamos a captar muchísimo más su interés. ¿Ok? Y también esta última parte de la importancia del diagnóstico es mejorar la calidad educativa. Mientras más información podamos nosotros recopilar a través de este diagnóstico, vamos a tener muchas más opciones de tomar decisiones prácticas, ¿ok?
Entonces, esta parte de mejorar es justamente cuando nosotros vemos que una estrategia de las que nosotros estamos usando, o tal vez un juego que nosotros diseñamos, o tal vez, no sé, la forma en la que estamos dando nuestra clase no está funcionando, entonces nosotros podemos hacer cambios y de esta manera también llegar a nuestros estudiantes. Cuando en una clase pasa que, por ejemplo, uno o dos de nuestros alumnos no les está yendo bien, tal vez la estrategia para ellos no está funcionando. Pero si tenemos que toda el aula tiene dificultades, que no está entendiendo, que tiene calificaciones bajas, ahí es donde nosotros como docentes debemos hacernos nuestro autoanálisis y decir, entonces el problema ahí ya no es de los estudiantes, sino es del docente que tal vez esas estrategias no están bien aplicadas. Y para esto nos ayuda el diagnóstico pedagógico, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Existe una gran diferencia entre lo que es el diagnóstico, la evaluación y también la medición. Entonces, aquí estamos hablando de tres cosas diferentes, ¿ok? Primero, el diagnóstico es un proceso de recolección y análisis de información que permite identificar características y necesidades de los estudiantes. A través del diagnóstico, nosotros buscamos formas para recolectar información, para ver cómo nos está yendo con los estudiantes. Podemos ver si estamos avanzando, si tal vez algún estudiante no está entendiendo, ver también qué es lo que está pasando y pues ir conociendo las características de los estudiantes. Ahora, la evaluación es diferente porque la evaluación ya es un proceso de valoración del aprendizaje. Entonces, el diagnóstico está un poquito más dirigido a la parte de cómo nosotros estamos dando nuestras clases y la evaluación está mucho más dirigida al aprendizaje que los estudiantes tienen en función de los objetivos establecidos. Entonces, el diagnóstico es para nosotros como docentes, pero la evaluación es más dirigida hacia los niños. Eso no quiere decir tampoco que nosotros no demos evaluaciones o que en ocasiones, por ejemplo, el Ministerio de Educación pida dar alguna evaluación. Sí, también lo hacemos, pero la evaluación mide más el aprendizaje, es una valoración del aprendizaje. Y la medición, por otro lado, ya es un proceso cuantitativo, en donde podemos ver los resultados del aprendizaje con instrumentos ya que están estandarizados, ¿ok? Entonces aquí en la medición ya utilizamos algunas de las cosas que tal vez ustedes vieron en la materia de estadística, en donde ya tenemos barras de resultados, donde podemos ver de otra manera o incluso de manera gráfica estos resultados. Esta es la diferencia entre estos tres, ¿ok? El diagnóstico, la evaluación y la medición. Listo, vamos a avanzar con la siguiente parte de eso. Ahora, el diagnóstico pedagógico tiene algunos fundamentos y está fundamentado en la base psicológica, las teorías del aprendizaje y también los modelos de diagnóstico. Las bases psicológicas también están basadas en teorías del desarrollo y del aprendizaje, que van explicando el crecimiento y las capacidades de los estudiantes. Dentro de las bases psicológicas vamos a ver, obviamente, también psicólogos que se dedicaron a investigar este desarrollo del aprendizaje y cómo tal vez se va viendo afectado de acuerdo a las diferentes etapas en las que el niño se encuentra o cómo nosotros incluso podemos saber que un niño o una niña está teniendo dificultades, que existen cosas que ya están estandarizadas, ¿ok? Que ya nos explican correctamente qué es lo que debe pasar en una etapa o qué es lo que no debería pasar en una etapa de un niño. Y cuando nosotros hacemos el diagnóstico, pues, como hablábamos un poco antes, podemos también reconocer las diferentes dificultades de los niños. También el diagnóstico pedagógico se basa en teorías del aprendizaje, que son enfoques que describen cómo los estudiantes adquieren y procesan la información.
Dentro de las bases psicológicas, y aquí va un poco la diferencia de estas dos, podemos ver las teorías del desarrollo que, bueno, nos explican tanto el crecimiento como las capacidades, pero ya de una forma tal vez un poco más general. Las teorías del aprendizaje, en cambio, se basan en cómo nuestro cerebro, como el cerebro de los niños y las niñas, adquieren esta información y procesan la información refiriéndose directamente al aprendizaje. ¿Ok? Y también cuáles son los diferentes, también los fundamentos está en los diferentes modelos de diagnóstico que existen. ¿Listo? Entonces, esos son los tres fundamentos teóricos del diagnóstico pedagógico. Ahora vamos a ir explorando un poco cada uno de estos. Entonces, ¿cuáles son las bases psicológicas del diagnóstico? Dentro de la psicología, estamos basados en tres puntos específicos. El primero, que es el desarrollo cognitivo, ¿ok? Dentro del desarrollo cognitivo, nosotros tenemos algunas teorías que nos explican, que han tratado de explicar cómo se desarrollan estas habilidades intelectuales, ¿ok? Están las teorías aquí de la de Piaget, de Vygotsky y de algunos otros. Entonces, Piaget nos está hablando de un desarrollo cognitivo que está distribuido en diferentes estadios del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, estos estadios del aprendizaje, cada uno nos va explicando qué es lo que hace el niño durante esa etapa y cómo va explorando también y tratando de obtener estas habilidades intelectuales. Piaget nos habla de, por ejemplo, de un periodo preoperacional, de un periodo operacional, eh, y en cada uno de ellos nos da las características específicas de qué es lo que el niño está aprendiendo y cómo podemos también potenciar esas habilidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de Lev Vygotsky, entonces estamos hablando de la teoría es una teoría que está más basada en cuanto a lo social. Lev Vygotsky nos dice, en cambio, que los niños aprenden también de su entorno, de ser seres sociales y que también de lo que ven y observan, ellos aprenden. Lev Vygotsky también investigaba que va a depender mucho el ambiente en el que un niño se desarrolle para tener estas diferencias. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un niño que se desarrolla en el campo como un niño que se desarrolla en la ciudad, ¿verdad? Entonces, por ahí va este desarrollo cognitivo. También hablamos dentro de la psicología, de estas bases psicológicas del diagnóstico, del desarrollo socioemocional. Y aquí tenemos las teorías de Erickson y de Bandura, que nos hablan ya sobre la formación de la personalidad y de las relaciones sociales. Aquí, por ejemplo, Bandura también nos habla de que el niño necesita ser social, que bueno, por naturaleza, los seres humanos somos seres sociales, pero cómo esta relación con los demás va afectando a los niños y niñas sobre cómo también ellos logran proyectarse a los demás, ¿ok? Entonces, no solamente de, bueno, el medio en el que están les afecta, sino cómo socioemocionalmente también se encuentran. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, niños que tal vez si en casa ven violencia, pues en clase son muy callados, porque este desarrollo socioemocional se ve afectado. O niños tal vez que en casa la están pasando muy bien y por eso en la escuela son muy activos, son muy participativos. A eso hace referencia esta teoría, este desarrollo socioemocional, ¿ok? Y también acá vemos también lo que es la motivación y el aprendizaje. Aquí podemos ver autores como la teoría de Maslow, también aquí entra Bandura, otros como Deci Ryan, sobre los factores que impulsan y que ayudan a impulsar este aprendizaje. Entonces, por ejemplo, Maslow nos pone una pirámide a través de la cual nosotros podemos ver qué factores tal vez, aunque parezcan pequeños, nos afectan a motivarnos para aprender o qué son las cosas necesarias para que un niño también pueda aprender. Porque
recuerden también que los niños y las personas como tal somos seres holísticos. Entonces, al ser seres holísticos, necesitamos también de los demás, ¿ok? Entonces, como ya mismo se nos termina este tiempo, les voy a pedir que salgan y se vuelvan a conectar para poder continuar con la clase. ¿Listo? Ya regresamos entonces.